Para conocer la historia que se cuenta a continuación, debemos trasladarnos en tiempo y lugar. Vamos a emprender un viaje hacia siglos atrás, en un rinconcito de la región de Murcia, la pintoresca villa de Ceejín, donde la historia y la fe entrelazan sus destinos para forjar un relato que ha resistido la prueba del tiempo. Más allá de las callejuelas empedradas y las tradiciones inmortales, se encuentra una devoción que ha guiado a generaciones enteras: la Virgen de las Maravillas. Pero antes de hablar sobre la afamada talla, vamos a sumergirnos en cómo llegó hasta nuestros días. El 31 de julio del año 1566 fue fundado en la villa de Ceejín el convento franciscano de San Esteban. Ubicado sobre el lugar que ocupaba la antigua ermita, sirvió de hogar para una comunidad de frailes que fue de gran ayuda para los más necesitados del lugar durante los siglos venideros. Sus espacios austeros y humildes constituían el lugar idóneo para la reflexión, el estudio y para ver la vida con mayor distancia. Las gentes de Ceejín vieron en ellos un reflejo de bondad y un atisbo de esperanza en tiempos difíciles, lo que propició un gran cariño por la orden. En el año 1681 nace en Graja Francisco Fernández Moreno Pastor. Nacido en la indigencia, llegó al convento de San Esteban años más tarde, ligando a él su nombre para la eternidad, al orquestar la llegada desde Italia de la Virgen de las Maravillas. La villa de Ceejín comenzó el siglo XVIII arrastrando una fuerte crisis del siglo anterior. Había un clima económico, social y espiritual muy espeso. Los periodos de fuertes tormentas se alternaban con los de sequía, lo que hacía que muchas cosechas se perdieran e imperaran épocas de hambruna. A esto se le suman las plagas de langosta, que periódicamente se volvían incontrolables para los campesinos. Sumado al paludismo, una enfermedad que hacía estragos cuando golpeaba, la población de la villa quedó mermada severamente. A principios de la década de 1720, este ambiente hizo que la mala fe de la población aflorara por necesidad, dando lugar a desencuentros y peleas vecinales con cierta frecuencia. Estos temas quitaban el sueño al padre Moreno, preocupado por dar solución y volver a los tiempos de calma y estabilidad. Una noche, en un estado de semivigilia, en algún lugar entre el sueño y la consciencia, el fraile vio ante sus ojos una luminiscencia que flotaba en el aire. Desde ese momento, como por intuición, tuvo claro el camino que debía seguir. Como cada día, el padre Moreno se echó a los caminos para pedir una limosna en favor de los necesitados. Pero esta vez se acercaría a hablar con las familias más pudientes de la villa, con el objetivo de conseguir financiación para una obra de enormes magnitudes: encargar y traer a Ceejín una talla de la Virgen, esculpida a manos del mejor artista italiano. Sin duda, el fraile conocía de antemano las hermosas tallas que llegaban al Levante español, de la mano de excelentes escultores como el napolitano Nicola Fumo o el genovés Anton Maria Maragliano. No debió encontrar ayuda entre las familias más cercanas, pero eso no hizo que su empeño decayera. Enterado de la visita a Caravaca de un famoso comerciante cartagenero, acudió el padre para contarle su anhelo.
El comerciante, Pedro Antonio Peretti, era un poderoso mercante cartagenero de ascendencia genovesa. No solo se abrió a escuchar al fraile, sino que quedó tan emocionado por la propuesta que se ofreció para asumir todos los costes de elaborar dicha imagen de la Virgen con el niño en brazos y traerla a su nuevo hogar en el convento de San Esteban de Ceejín. Antonio Peretti hizo el encargo a su hermano Lorenzo de ir a Italia en busca del mejor escultor. En una nave, cargada con mercancías con las que los hermanos querían comerciar, se embarcó Lorenzo rumbo a Nápoles, con el objetivo de traer de vuelta la más hermosa talla jamás vista. Nicola Fumo fue el escultor elegido, pero al aceptar el encargo, no imaginó la difícil tarea a la que se enfrentaba. El artista sufrió varios bloqueos creativos a lo largo de los casi 5 años que estuvo trabajando en la imagen. No sabía cómo esculpir su rostro, ni de qué expresión dotarla. Una vez terminada la talla, Lorenzo y Nicola la envolvieron con cariño en paños y la empaquetaron en una caja de madera para que aguantara intacta la vasta aventura que le esperaba hasta alcanzar el pueblo de Ceejín. En el puerto, la Virgen pasó desapercibida en su caja como otra mercancía más. Los marineros la cargaron sin alertar ninguna mirada. El carguero en el que viajaron era una embarcación inglesa cuyo cargamento pertenecía a Carlos María Rizo, otro importante mercader cartagenero, al que Lorenzo contrató para hacer llegar la imagen a España. Así, a finales del mes de junio del año 1725, embarcaron desde Nápoles en dirección al puerto de Cartagena. Durante los primeros días, el viaje fue tranquilo, el sol radiaba y el Mediterráneo respiraba con calma. Pese a que el cargamento de Rizo era muy pesado, el viento del levante soplaba con fuerza y los impulsaba. La Virgen permanecía en la bodega, junto al resto de mercancía, rodeada de alimentos y ropas principalmente, aguardando paciente su nuevo hogar. Un día, había en el cielo alguna nube más de lo habitual. El capitán, un viejo lobo de mar que pasaba más tiempo en la mar que pisando tierra firme, se temía lo peor. Al atardecer, se fue cerrando el cielo y al caer la noche, la nave quedó atrapada en una tormenta. Una tromba de agua se precipitaba contra el barco, mientras el oleaje no dejaba de azotar sus costados. La tripulación perdió el control del navío y quedaron a merced del temporal durante varios días a la deriva. La mayor parte de la mercancía se perdió en alta mar. Por suerte, la caja de la Virgen seguía allí, en un rincón, resistiendo las inclemencias del tiempo. El 14 de julio de 1725, en el puerto de Cartagena, ven a lo lejos un barco mercante muy castigado. Se arma tanto revuelo que Pedro Peretti no tarda en enterarse. Al atracar, se confirma que es el barco que Lorenzo había contratado. Aunque no es hasta 2 días después, el 16 de julio, cuando por cuestiones legales se puede desembarcar el cargamento. Entre los pocos enseres que quedaban, vio Pedro la caja donde venía la Virgen, hinchada totalmente por el agua. Cuando la abrieron, esperando encontrar la imagen destrozada, se llevaron una sorpresa. La talla estaba en perfecto estado de forma y conservaba hasta el último detalle policromado. No tardó en correrse la voz de aquella hazaña divina. La volvieron a cerrar para llevarla a casa de Peretti. Cuando el padre Moreno la vio, después de casi un lustro de su encargo, al fin materializada ante sus ojos, se quedó sin palabras.
Peretti le contó que antes de ser tallada ya había obrado milagros. Una noche, Nicola Fumo se despertó en mitad de un sueño y se dirigió al taller, al fin, con las ideas claras. Al llegar, vio que la Virgen tenía las manos perfectamente talladas, sin que nadie se le hubiera acercado. Entonces, el padre Moreno, al oír esta historia, tuvo claro el nombre que debía llevar la Virgen. Sin embargo, los devotos cartageneros se creyeron en posición de elegir también. De ese modo, se introdujeron todos los nombres en un saquito y se eligió al azar. El nombre que salió fue Maravillas. No contentos con el resultado, los ciudadanos exigieron repetir el proceso en varias ocasiones, pero en todas ellas, el papelito que salía era el que llevaba por nombre Maravillas. Ese era el nombre elegido por el padre Moreno. Pasados los 7 días, cientos de cartageneros, incluido el propio Peretti, pedían al fraile quedarse con la talla. Incluso llegaron a ofrecerle encargar otra. La siguiente noche, tratando de no levantar sospechas, empaquetaron la imagen y la sacaron en carro rumbo a su nuevo destino. La primera noche la hicieron en Lorca, luego pasaron por Avilés y el Cortijo de Coy, la Encarnación y Cañadalengua. Aunque trataron de llevarla con el mayor disimulo posible, mucha gente ya había oído hablar sobre la Virgen de las Maravillas y todos suplicaban por verla. Fue en el puente de Cañadalengua donde los ceejineros fueron a recibir a la Virgen para llevarla en procesión a Ceejín. Desde entonces se conoce como el Puente de la Virgen. En segundos, el arcón de madera donde era transportada desapareció. Todo el mundo quiso hacerse con un pedacito de la madera que había traído a la Virgen hasta la villa. Luego la colocaron sobre unas andas y la llevaron en procesión hasta la iglesia parroquial Santa María Magdalena. Las calles estaban engalanadas y todo el pueblo se preparó para la llegada. En la iglesia, la Virgen acompañó a todos sus nuevos devotos hasta altas horas, escuchando sus ruegos. No sería hasta el día siguiente, 26 de julio de 1725, cuando la Virgen fue trasladada a su nuevo hogar, el convento de San Esteban, donde 5 años más tarde, el 27 de octubre de 1730, la entronarían finalmente en su recién construido camarín. Así concluye nuestra travesía a través del tiempo y la devoción en Ceejín. La historia de la Virgen de las Maravillas, tallada en los corazones de sus devotos, ha resistido los embates del tiempo, recordándonos que la fe puede ser un faro de esperanza incluso en los momentos más oscuros. Hoy, la Virgen de las Maravillas sigue siendo testigo silente de la fe inquebrantable de su pueblo. Así, en la tranquilidad de Ceejín, la historia continúa. Las generaciones presentes y futuras se unen para honrar la memoria de la Virgen de las Maravillas, tejiendo sus propias historias personales y portando su presencia eterna, recordándonos que las maravillas pueden manifestarse en las formas más simples y cotidianas. Y aún hoy, son muchos los que admiten haber visto, silencioso y escondido entre los muros del convento, al padre Moreno, admirando la grandeza de la Virgen maravillense que vino a vertebrar la historia de Ceejín.